Cuando un escritorio inicia a publicar obras, siempre tendrá preguntas como ¿en dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? ¿Y si no les gusta a los lectores? ¿Qué tan bueno tengo que ser? Bienvenidos al primer video del 2025 y estaba a hacer una autocrítica a mi propio fanfic de Boku no Hero Academia, Deku el poseedor del Kirk Fuego Eléctrico y One for All. Espero que lo disfruten. Entré a Wattpad en septiembre del 2017, no sabía cómo comenzar. Así que no fue hasta el siguiente mes, luego de pasar el desastre del terremoto, decidí publicar mi primera historia. Goku el Dios Universal fue mi primer fanfic para comenzar en esta plataforma y debo decir que lo disfruté demasiado, pero eso es un tema que hablaremos para un futuro video. Luego de publicar ese fanfic, llegó el 2018 y mientras seguía escribiendo los capítulos de mi obra de Dragon Ball Super, llegó el mes de abril y decidí publicar mi segunda historia. Boku no Hero Academia fue mi segundo fanfic, lo que titulo Deku el poseedor del Kirk Fuego Eléctrico y One for All. En ese entonces los escritores no teníamos bastante esquema de ortografía bien estructurada, sino que fue como se podía escribir. Tanto así que daríamos pena a los verdaderos escritores de libros exitosos XD, son pocos los fans escritores en esos años, que tenían una excelente ortografía, pero muchos apenas estamos empezando a escribir nuestra historia. Cabe mencionar que no sabía demasiado de este anime, yo lo llegué a escribir y ver los capítulos como estreno. Aún así disfruté demasiado de la obra de Horikoshi, buenísimo, dando arcos bastante de suspensos en esos años como el del festival deportivo, el asesino de héroes y el campamento. Yo tenía en mente cambiar a Deku, en vez de tener a ese niño tímido, le cambié la personalidad a una más valiente y llena de confianza, luego le di otro Kosei y desde que nació junto a One for All, estaba bastante roto. Todo proseguía demasiado bien, yo disfrutaban demasiado escribiendo los siguientes capítulos, pero llegó un punto en que lo quería convertir en harem entre comillas, al leer los comentarios que me dejaban, pero luego de pensarlo y ver que otros daban su opinión de que no sería lógico en tener a otra persona con Deku cuando ya se haya etiquetado el Deku por Uraraka, así que lo dejé así como lo inicié. Luego seguí escribiendo hasta llegar al arco de Eri, en donde añadí varias cosas que podría haberlo hecho mucho mejor, como que Eri fue amiga de la infancia de Deku, cosa que no tenía sentido, añadir a Bakugo y Todoroki en la ecuación, cosas que debí desarrollarlo bien y no a última hora. Bueno, una vez que terminé ese arco, seguí escribiendo el del festival cultural y fue entonces que la obra entró en una decadencia de ideas. Como añadir un arco inspirado de Black Goku del manga de Dragon Ball Super, solo que en vez de dioses son androides, no tenía ningún sentido, pero en ese tiempo ya había llegado a superar al manga que estaba apenas finalizando el arco de la clase A vs la clase B e iniciando el arco de los villanos, así que tenía que rellenar algo. Después de terminar de escribir el arco de la pelea de las clases hice otro arco inventado que también ya se me estaba yendo todo el sentido del mundo en crear un tipo fantasma que absorbe energía vital, clara referencia al arco de Moro en Dragon Ball Super. Sigo preguntándome cómo llegó a gustarle a algunos ya que no tenía el mismo apoyo que cuando inicié. Solo eran más vistas y menos me gusta, ahí es cuando me di cuenta que ya no podía seguir escribiendo esto, porque ya no tenía sentido alguno. Así que llegó el arco final de la obra, que fue mi versión de héroes vs villanos, obviamente en ese año que lo terminé, que fue en 2020, apenas estaba iniciando el arco de la Guerra de la Liberación Paranormal. Eso no lo llegué a adaptar, así que hice mi versión de la clase A batallando contra los villanos que invadieron la academia en tiempo de vacaciones. Llegué a añadir al lado de los chicos a gente como Hendley y Stein, a Izawa también lo llegué a añadir y desarrollé las batallas finales para dar paso al final de mi obra, una que fue feliz para todos los personajes y sin ninguna muerte, cosa que debió suceder al no tener a los profesiones al lado. Hay demasiados puntos que hizo que mi obra de Boku no Hero Academia fuera un desastre y tengo que aclararlos. Número 1, ¿por qué le di a Deku el One for All si ya nació con un Kosei? Bueno, en ese entonces era bastante popular en la que Izuku tenía un Kosei de nacimiento y que All Might le diera su Kosei por ser un digno portador. Debo decir que nadie sabía en pleno año 2017 a mediados del 2020 que si el One for All era transmitido a alguien que tenía un Kosei este moría a temprana edad, así que para muchas historias que tienen este concepto de doble Kosei con Deku, no sabían de ese detalle ya que salió mucho después. Número 2. ¿Por qué trate de hacerlo harem si ya estipulé el ship que es Deku por Uraraka? Bueno, aquí fue porque leí en ese entonces un comentario que quería que agregara a Kamie o que cambiara a Ochako por alguien más.
Si yo hiciera esta historia hoy en día, diría que esta es mi fanfic y yo puedo decir que quiero añadir y que no, pero en esos años sí que me dejaba guiar demasiado por la gente. Es por eso que la relación de Izuku y Ochako empezó bien, luego hubo una ruptura sin tanto sentido y después volvieron sin que yo pueda dar muchos detalles, eso fue una cagada la verdad. Número 3. ¿Por qué hay demasiados huecos argumentales? Eso es fácil, porque era un principiante, no es que me crea un experto hoy en día, sino que un escritor con el paso del tiempo va desarrollando una mejora en escritura y sentido común. Hay muchos ejemplos de huecos argumentales en mi fanfic, como por ejemplo, Aizawa solo pudo borrar el One for All y no el fuego eléctrico, desde ahí no tenía sentido alguno. Luego están los niveles de poder entre comillas, ya que a veces hacía Deku roto y en otras bastante débil. Luego está el hecho de que en el arco de Eri dice un pasado en la que Deku la conocía, cosa que no tenía sentido alguno, tendría sentido si lo hubiera hecho desde el primer capítulo y con mejor desarrollo, fue una fumada eso. Número 4. ¿Por qué añadiste personajes creados? Esto es algo que en mi mente funcionaba, ya que había leído muchos fanfic en donde añadían un personaje OG, así que creé mucho como esos androides, personajes exteriores como amigos de Izuku, otros que tenían el mismo Kose y fuego eléctrico y una androide que se unió a la clase. Dije, ¿por qué no? Pero al final sí que fue un desastre de poco sentido. En conclusión, mi fanfic de Deku poseedor del Kirk fuego eléctrico, marcó un antes y un después para mí, ya que al ser mi segunda historia, me ayudó demasiado a comprender demasiado, en mejorar mi escritura y que algunas piezas tengan sentido, igual que mi fanfic de Goku el dios universal, que me ayudó mucho para poder mejorar a lo que escribo hoy en día. Pero también eso no quita que estos dos fanfic es un fanservice para el público de esos años. Así que si quieres leer esas obras solo para echarte unas risas por todos los huecos y morirte de pena ajena, puedes hacerlo ya que están en mi perfil. De hecho, ese fanfic de Deku dio paso para crear mi fanfic de Fairy Tail, en donde ya muestra una mejoría enorme, pero con una buena pizca de sinsentido, poco pero también lo tiene. Yo como escritor siempre doy el consejo de que puedes mejorar, aprende de los errores y conviértelos en joyas escondidas, que a todo el mundo pueda gustarle y llegar a más gente. Quería hacer este video con el fin de darme a entender una cosa, acepta de tus fumadas porque fueron un capítulo esencial para poder cambiar y siempre dar una mejor versión que a todos pueden gustar. No por nada mi fanfic de Shokugeki no Soma lo catalogo como mi mejor trabajo de fanfic que haya hecho. Desde ese fanfic hasta hoy en día, siempre me da gusto en ver mis mejoras, ya que si lo comparas con obras atrás, hay una enorme diferencia. Muchas gracias por ver este video, en verdad necesitaba hacerlo, ya el próximo video volvemos con los one shot de Boku no Hero, en la comunidad daré una pequeña encuesta de qué one shot gustaría ver en el canal, daré 3 opciones que podría gustarles, ya cuando vea los resultados empezaré a elaborarlo para que les guste. Si quieren ver otra autocrítica deja tu like y comenta, para que lo tome en cuenta. Antes de irme quiero desearles un excelente año 2025, esperemos que sus metas sean cumplidas, porque el mío es llegar a más de los 1000 seguidores y seguir escribiendo hasta el punto de querer hacer mi propio libro, cosa que es normal en que un escritor aspire en publicar libros con propias historias, ya sea de ciencia ficción, comedia, romance, etc. Gracias y nos vemos en el próximo video, se despide su querido autor.